que pulsar el botoncillo, ¿vale? Para hablar. Como tenemos el tiempo un poco ajustado de 1 hora, ¿vale? Os presento así un poco de forma rápida, y doy un primer turno así de pregunta un poco así muy general del sentido de la jornada, que es la cultura como elemento dinamizador de la economía, y después entramos en unas cuantas preguntas que haré yo, un debate, después también os podéis interrumpir de una forma no acalorada, sino tranquila y mesurada. Están arreglando las fachadas de fuera, espero que no empiecen con los martillazos porque llevamos unos cuantos días de un poco histérico, ¿vale? Bueno, está Javier Sánchez Roja, presidente de la Cámara de Comercio de Andalucía, de la Cámara de Jerez, de la Confederación de Empresarios de la provincia, vicepresidente territorial de la Confederación de Empresarios de Andalucía, entre otras cuestiones. Irene de Juan Aracil, que es responsable de producción de Innova Films, una productora gaditana ganadora de varios premios internacionales. Omar Osuna, que es productor musical y director de festivales de música y conciertos. Bernardo Palomo, crítico de arte, columnista, doctor en Historia del Arte y miembro de la Real Academia de San Dionisio, colaborador habitual de los periódicos del Grupo Yolí. Y Lola Villespí, que es asesora de cultura para el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Tienes el reto de guiar a Jerez en el proceso de candidatura para la capitalidad europea, cultural europea de 2031. Y 10.000 cosas más que hace. Bueno, el debate se plantea sobre la cultura como un dinamizador de la economía, ¿no? 3 puntadas de cada uno de un poco de ese concepto y ya después vamos ampliando. Javier, si te parece, empezamos contigo. Bueno, no sé si solo puede estar uno abierto. Muy bien. Bueno, pues gracias, José Antonio, gracias por invitarme. Y primero aclarar alguna cosa, digo, por la presentación que me has hecho, que es netamente representativa, pero quiero que los compañeros de mesa entiendan que yo no soy empresario de la cultura, como vosotros, no estoy en el sector de la cultura. Lo que sí creo es en el lema de lo que nos trae la convocatoria, que la cultura es un elemento dinamizador de la economía. Y en esa religión milito. Y mucha gente en mi organización. Y creo que hoy, entre esos cargos, me habéis llamado por ser presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y estamos poniendo en marcha un coworking digital en un edificio señero de la ciudad que hemos recuperado, hemos rehabilitado, de 1.200 metros cuadrados, donde va a haber la posibilidad de acoger a 26 emprendedores del mundo de la cultura, que va a tener laboratorios de apoyo, temas de imagen, sonido, edición, etcétera, y en donde pretendemos que sea además un agitador, un motivador, un excitador, llamadlo como queráis, en primer nivel de la trinchera de la ciudad, pero en segundo nivel, lógicamente, de todo el contexto provincial. Estamos vinculados como organización desde el principio con la anterior etapa de gobierno y en esta también con la candidatura de Jerez de la Cultura. Hemos trabajado en la identidad de provincia en todo lo que se ha movido en la cultura en los últimos tiempos, por ejemplo, de algo tan dispar como la capital gastronómica de Sanlúcar, que tiene una parte evidentemente que nos trae hoy, con el Congreso de la Literatura de la Lengua Española que se hizo en Cádiz, porque estamos también como organización permanentemente gravitando en que no haya compartimentos estancos, y en el mundo cultural eso nos pasa también. Es decir, hay cosas que se hacen en Jerez que en Cádiz no la percibimos y viceversa. Y si ya hablamos del campo de Gibraltar, mucho más, ¿no? En esa vocación yo creo que hay, y en ese contexto decía, hay datos, y se pueden buscar, seguro que lo tenéis vosotros, mucho mejores que yo, pero el elemento, digamos, tractor del mundo cultural con respecto a otros sectores, como pueda ser el turismo, la hostelería, etcétera, etcétera, es clarísimo. También hay un problema, que es que cuando hablamos de cultura es difícil acotar de qué hablamos, porque desde patrimonio histórico hasta
ediciones de videojuegos o de animación, por ir a un amplio espectro. Y quizá uno de los primeros retos que lanzo a la mesa es que tendríamos que tener la capacidad, igual existe, yo no lo conozco y termino, de acuñar un concepto como están haciendo otros sectores. Estamos todos oyendo hablar de economía azul. ¿Y economía azul qué es lo que es? Pues todo lo que tiene que ver con el mar. Claro, eso es todavía incluso más amplio que el mundo cultural o similar. Sin embargo, el mundo de la cultura muchas veces el propio concepto aleja de pensar en él desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de transformador social, desde un punto de vista de integrador de social, y quizá ahí nos hace falta un poco de bajar un poquito más al suelo el concepto, digamos, de las empresas culturales, como están haciendo el esfuerzo, lo digo a modo de ejemplo, los de Economía Azul. Y me quedo aquí en esta primera intervención. No sé si me he pasado del tiempo. Perfecto, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por compartir conmigo este ratito. Estoy muy contenta de estar aquí. Como bien nos has presentado a Innova Films, no vengo solo en mi nombre, sino también en nombre de mis compañeros. Innova Films es una productora audiovisual que como tal a lo que se dedica es a producir contenidos audiovisuales de todo tipo, pero sobre todo está enfocada a publicidad y a dar visibilidad e impulsar la imagen de cualquier sector empresarial, ¿no? En un mundo digital en el que estamos hoy en día, pues la verdad es que se ha convertido el contenido audiovisual en un elemento esencial de impulso. Pero si bien nosotros empezamos como productora audiovisual dedicada a la empresa, a publicidad y a promos, que es lo que hacemos al fin y al cabo, a raíz de, o sea, a lo largo de estos años, pues han ido surgiendo otras necesidades. Nosotros hemos sacado otra marca que se llama la Fonda Film Service. Hacíamos service desde que empezamos con la productora audiovisual, con Innova Films, pero sí que es verdad que a lo largo de estos años han ido incrementando los números de rodajes de productoras audiovisuales nacionales e internacionales que vienen a rodar aquí a la provincia. Y bueno, qué mejor que ser embajadores de nuestra propia casa e intentar facilitarles pues todos los servicios que se van requiriendo en los rodajes. Entonces sacamos esta otra marca que se llama la Fonda Film Service, que bueno, en mi caso la dirijo yo, la dirección ejecutiva, de producción ejecutiva, perdón. Y bueno, sí que es verdad que hay rodajes, que hay movimiento. Yo he estado mirando números, todos a grosso modo, estamos a final de año, de 2023 todavía no puedo dar datos exactos, pero sí puedo hablar de 2022, nada más que en la ciudad de Cádiz hubo 17 rodajes. Hablamos de rodajes de bastante envergadura, no rodajes más pequeñitos, digamos, de un rango menor, que también existen y son bastantes, pero igual esos están menos cuantificados porque no se filtran a través de las instituciones, ¿no? De las film offices que cada vez pues proliferan más en la zona, ¿no? Solamente en el año 2022 se movieron casi 300 millones de euros, 290.000 para ser exactos, casi 300 millones de euros en producción audiovisual de productoras nacionales e internacionales en España, de las cuales un 12,1% se rodaron en Andalucía. Y aquí sí me gustaría abrir un melón. Cádiz está muy interesado. Cádiz, y hablo de provincia, es el plató por excelencia. Pues por lo que todos ya sabemos, 300 días de sol al año, tenemos patrimonio, tenemos cultura, para que pueda ser el enclave ideal en muchísimos rodajes, pero no tenemos industria. No porque no haya talento, sino porque nuestro talento está disperso pues por la península ibérica y fuera de ella. Y porque también en Andalucía, pues hoy por hoy nos llevan muchísima ventaja, estamos años luz de un Málaga, de una Sevilla, y bueno, ahora sí que es verdad que nos hemos subido al carro y estamos intentando impulsar esta parte,
Pero bueno, en mi sector la verdad es que hace falta bastante más unión, hacen falta asociaciones y nos hace falta un plató, donde quiera que sea en la provincia de Cádiz, pero nos hace falta un plató y estas son grandes inversiones, así que necesitamos ayuda de todas las instituciones que estén dispuestas a subirse a este carro. Hoy leía en medio que en A Coruña se preparaba un gran plató, ¿no? De eso hablan. Omar. Bueno, yo por mi parte, vengo un poco al sector de la música en directo, de los festivales, que al final es un polo atrayente bastante importante en la provincia de Cádiz. Desde hace unos años para acá, la verdad es que la música en directo ha pegado un boom muy fuerte. Aquí en la provincia de Cádiz gozamos de una salud tremenda, creo que somos un polo atrayente bastante importante. Hacemos festivales, el Concertur mismo, que ha puesto la imagen de Chiclana en España entera. Nosotros con Bella Sound en San Fernando también hemos dado un paso importante. Tío Pepe en Jerez, en Cádiz los conciertos. Creo que es un sector bastante importante, pero como decía Javier, creo que la cultura al final es un cajón desastre donde se meten muchas cosas. Nosotros lo vemos incluso cuando se forman nuevos equipos de gobierno, que cada uno lo interpreta de una manera. O sea, hay veces que meten unas áreas en cultura, otras veces las meten en fiestas, otras veces las meten en patrimonio. Es verdad que es difícil concretar qué es cultura, cómo se interpreta, porque también, por ejemplo, nuestro sector está muy ligado al ocio que también es importante y que también en la provincia de Cádiz, en una provincia tan eminentemente turística, bueno, pues es importante y al final nosotros somos responsables de hacer productos que lleven la marca Cádiz, o sea, y que sean por excelencia y que tengan una buena representación. Nosotros somos muy responsables de eso, creo que la gente que lo está haciendo en Cádiz también lo está haciendo muy bien, pero bueno, al final es importante que todos nos unamos, que tengamos un criterio casi multidisciplinar, porque es importante que lleguemos a la gente de manera correcta, que traslademos la imagen de una provincia tan fuerte como la de Cádiz y que siga por un camino correcto y por un camino de crecimiento sostenible, que esa es una de las principales retos que tiene nuestro sector, que es la convivencia con los vecinos, con un poco la sociedad, porque al final es verdad que el éxito se traduce en mucha gente, en unos productos que al final masifican mucho y que tenemos que ir viendo de qué manera crecemos, de que sea sostenible y que al fin y al cabo siga siendo cultura y siga siendo ocio de la manera en la que lo estamos haciendo. Nosotros estamos encantados, creo que Cádiz goza de una salud increíble, de hecho cada vez más gente quiere venir aquí, vemos que son conciertos más importantes, productos más importantes y mayor notoriedad la que va teniendo la provincia. Y nada, yo animo a que eso siga creciendo y que se vaya haciendo de una forma sostenible y que vayamos un poco, y que tengamos las reglas claras para saber por dónde nos movemos y cómo nos movemos. Nosotros estamos encantados de trabajar con las administraciones codo con codo, porque al final el marco legal y la seguridad jurídica es la que nos hace crecer. Nosotros sería maravilloso poder tener más o menos eso claro y nada, que las instituciones también nos apoyen y nos utilicen como elemento atrayente de una gran parte de la población y del turismo y que trabajemos codo con codo para hacer más grande la provincia, tanto en ocio como en cultura. Gracias. Buenos días. Yo vengo un poco representando al mundo del arte contemporáneo o del arte en general. Hablar de arte contemporáneo en España hace 40 años era algo totalmente desconocido. O sea, el arte estaba totalmente al margen. Afortunadamente, la actividad artística en general, pues en España goza de una salud increíble. O sea, nosotros, afortunadamente, estamos probablemente a la cabeza ahora mismo de toda Europa, o de todo el mundo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de artistas en ejercicio, actuando, que están en un primerísimo nivel. Eso ha sido producto de que en materia artística desde un primer momento se ha creído en que la cultura, el arte, era un motor importantísimo, creador de espacios ciudadanos que antes no existían. Dos ejemplos. Bilbao
Bilbao en los años 80 era una ciudad totalmente muerta. Desaparece la industria, el problema de ETA, apuestan todas las instituciones porque aquello termine. ¿Y cómo? Pues se traen al Guggenheim. Y Bilbao, desde el Guggenheim para acá, es una ciudad totalmente diferente. Eso es producto de que la cultura vende, de que la cultura es un motor importante. Otro ejemplo, Málaga. Málaga no era la capital de la Costa del Sol. La capital del turismo de la Costa del Sol era Marbella, o la zona de Marbella. En pocos años, Málaga capital es, después de Madrid, la ciudad más importante de España en materia artística. Los museos que hay en Málaga, aparte de Madrid, ni siquiera en Barcelona. Pero no solamente ya el número, sino la cantidad, la calidad de lo que allí se expone. Las mejores exposiciones temporales que hay en España están en Málaga, pasan por Málaga. El arte internacional hoy en día, aparte de Madrid, se presenta en Málaga. Y no cabe la menor duda de que eso es un motor económico y un motor ciudadano tremendamente importante. Gracias, Bernardo. Lola. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos, es un placer. Y además es un placer ver que los medios de comunicación se involucran en el debate sobre la cultura y sobre el crecimiento. Y no sé si va a haber mucho debate luego, porque realmente creo que las 5 personas que estamos aquí estamos totalmente orientadas y enfocadas hacia un mismo objetivo. Creo que todos estamos de acuerdo en que la cultura, efectivamente, es un dinamizador de la economía, pero que también es mucho más. La cultura dinamiza la economía, normalmente lo que te viene a la cabeza piensas turismo cultural, con lo cual tienes alojamientos, tienes restauración, tienes gasto en comercio, que es así. De hecho, por ejemplo, en las capitales culturales europeas que lo consiguen, normalmente el 60%, entre el 50 y pico y 60 y pico por ciento de los ingresos que repercuten al capital vienen de allí, de los ingresos en hostelería, restauración y comercio. Pero la cultura es mucho más hoy en día. Ya no es un silo. La cultura se trataba hace unos años un silo en un presupuesto municipal, un silo en un departamento, ahora es mucho más. Ahora hablamos de cultura transversal y transformadora. Para mí un referente es la Unión Europea. La Unión Europea no legisla, pero sí marca unos ejes estratégicos que se consideran que son los que hay que trabajar para ir un poco en línea para un crecimiento económico y sostenible e inclusivo. La cultura desde la Comisión Europea, desde la Unión Europea, ya no se trabaja, como decía, como un silo, sino como un todo. Hablamos de cultura y cambio climático, hablamos de cultura e inclusión, hablamos de cultura y transformación urbana. La cultura impregna ya toda una serie de estrategias de forma totalmente transversal. Cuando hablamos de convocatorias europeas, que son el claro ejemplo del tipo de proyectos, el tipo de estrategias que están buscando, conceptos como inclusión, diversidad, accesibilidad, los criterios ASG, que son ambientales, sociales y de gobernanza, son los criterios que hay que cumplir. Una candidatura, por ejemplo, un máximo exponente de lo que es un proyecto, como es la candidatura a Capital Cultural Europea, antes lo hablábamos, ¿no? Antes de entrar en la mesa de debate, no va de la ciudad que tenga más patrimonio, la ciudad más grande, la que invierta más dinero, sino va de cómo incluyes la cultura en todos los estamentos sociales y económicos de la ciudad, cómo creas colaboraciones con todos tus agentes y cómo tratas la cultura de forma totalmente transversal, haciendo cruces con otras disciplinas. Esta semana se ha lanzado, se ha otorgado la Capital Cultural Europea para 2028. Son 3. Una en Francia, una en Macedonia del Norte y una en República Checa. En Francia, un buen ejemplo, las 4 finalistas, que eran Montpellier, Clermont-Ferrand, Rouen y Bourges, ha ganado Bourges. Bourges es una ciudad pequeñita, de 64.000 habitantes, en un entorno rural y agrícola,
que va a invertir un presupuesto de 40 millones para la programación, un presupuesto bajo, si se compara, por ejemplo, con los 65 o 70 que invirtió San Sebastián en su momento y hace muchos años. Y ha ganado con un concepto totalmente innovador, que es el impacto de la cultura para mitigar el cambio climático y poner en valor el entorno rural y el valor de las ciudades pequeñas para generar atracción de talento. Entonces, totalmente de acuerdo, la cultura es mucho más, pero la cultura efectivamente impacta en valor económico desde el turismo, desde la industria cultural. Andalucía es una de las comunidades cuya repercusión de la cultura en el PIB es más alta. Repercuten 60.000 empleos de las industrias culturales. El ecosistema de empleo cultural es muy amplio. Tenemos la creación artística, pero también tenemos la parte técnica, la parte de gestión cultural, y exportamos desde Andalucía mucha cultura. 21 millones de euros exportamos en producción de libro, producción audiovisual, artes escénicas, música. Es uno de los digamos, ejes de trabajo más relevantes ahora mismo para la Unión Europea, y creo que estamos todos de acuerdo en esta mesa que hay que apostar por ella y trabajarla de forma... creo que lo más importante de la cultura ahora mismo es el proceso en cómo se trabaja. Tenemos que hablar de cultura democrática, tenemos que hablar de escuchar a todos los agentes para que aporten las ideas de qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, y tenemos que hablar de colaboración. Sin esta colaboración intersectorial, la cultura va a seguir siendo un silo, y la idea es convertirla ahora mismo en un eje estratégico para el relato de todas las ciudades. Habéis hablado algunos ya de temas de las administraciones, de algunos ayuntamientos que han sido como impulsores, ¿no? Pero yo siempre he tenido la sensación que la cultura ha sido como el patito feo de cada vez que se presenta un presupuesto, ¿no? O no se menciona o queda como un lugar muy secundario dentro de las cuentas de los ayuntamientos y de otras administraciones. No sé cómo vais vosotros el papel impulsor que debe jugar, o de motor o no, que deben jugar las administraciones. En los presupuestos puede seguir siendo cierto esa reflexión, pero creo que se están viendo... En los presupuestos, decía, puede seguir siendo cierto que son menores los presupuestos que se dedican a cultura, que además suele ser una cartera o una concejalía que en los casos de tener que negociar acuerdos se queda siempre como de las de cajón desastre, ¿no? Prima mucho más urbanismo, hacienda, etcétera, pero creo que están ocurriendo cosas, y están ocurriendo cosas desde las administraciones también, y igual que las criticamos, creo que hay que también valorarlas. Por ejemplo, el paso adelante que dio esta ciudad para organizar en 3 meses el Congreso de Lengua Española. Creo que ahí el Ayuntamiento y la Diputación dieron un paso adelante. Lo que ha ocurrido en Sevilla con los Grammy, las administraciones, la Junta, el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación, a lo mejor no estaban los presupuestos anuales de cultura, pero hay sí una predisposición a dotar de medios ese tipo de retos. La propia candidatura que lidera Lola, ¿no? de la que me gustaría después agotar algún minuto. Y creo que ahí sí se están viendo cosas, entre otras cosas porque la clase dirigente política creo que se ha visto otra parte importante de la cultura, que es el impacto reputacional, que es difícil de medir, pero muy fácil de perder. Es muy fácil de perder. Es decir, si lo de Sevilla hubiera sido un desastre, Sevilla hubiera perdido reputación, pero como ha sido una maravilla, pues Sevilla ha ganado. Si lo de Cádiz hubiera fallado, hubiéramos perdido. Y Cádiz se ha consolidado como una ciudad donde se pueden organizar las LGP, ese tipo de cosas. Al final creo que... Pero esa imagen es a posteriori, decir... Bueno, pero es que ese es el impacto reputacional que tiene impacto económico. Por ejemplo, tiene impacto... Suerte, si no... Bueno, no, suerte no, se ha trabajado bien. Por ejemplo, la película de Bollywood, que según Andalucía Film Commission, la que se rodó en Cádiz, nombre impronunciable para mí, no recuerdo el nombre de la película, igual tú lo sabes y ayudaste incluso. Bueno, esa película ha sido vista por 750 millones de habitantes. El impacto reputacional y el impacto económico de eso
para mí desde luego es difícil de medir, pero estoy convencidísimo que lo tiene. El ejemplo que he puesto de los Grammy, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí hay un reto que Irene ha puesto en la mesa, que yo creo que tenéis como sector, que es organizaros, que es desde la competencia, porque los empresarios somos competidores, pero si lo consiguen los hoteleros, lo consiguen los del metal, los de la construcción, ¿por qué los de la cultura no? Entonces, nos dedicamos a lo mismo. Yo te puedo quitar un cliente a ti si me dedicara yo a que no, al tema musical, pero hay que primar por encima de eso la unidad de trabajar un sector y de aflorar un sector, ¿no? Y ahí es uno de los retos que, yo creo que al final en lo que estoy dispuesto a ayudar, por cierto. Maravilla. Yo creo que al final todo suma. Esto es como el ejemplo más claro que tenemos en la calle, ¿no? Cuando hay un bar solo no funciona. Si hay tres funcionan los tres. Entonces, al final yo creo que la competencia es positiva y sobre todo en estos sectores y en Cádiz. Si estuviéramos en Badajoz, a lo mejor pues no funciona. Pero en Cádiz, la provincia que estamos, que es una provincia eminentemente turística, tanto la cultura como todos los polos culturales, de ocio, de cine, eso funciona, eso es indudable. Y para nosotros es importante lo que decía antes Javier de los eventos. Se ha dado cuenta que los eventos tienen rédito, o sea, ya no solo en imagen, que es súper importante, sino que al final muchísima población, eso impacta en muchísima población y esa población al final es la que vota, es la que dinamiza y la que sale a la calle. Yo creo que, como decía antes, al final cada vez que un equipo de gobierno tenía que decir quién era el concejal de Cultura, era como un poco... una concejalía sin importancia, cada vez tiene más importancia y nosotros lo estamos notando. Cada vez tiene más importancia y lo estamos notando. Y lo que decía antes, el tema de Málaga, por ejemplo, nosotros siempre decimos que a Cádiz, nosotros tenemos muchos amigos por España que les encanta Cádiz, pero que hay un trabajo por hacer todavía increíble. Con los desarrollos ahora de la parte de la Punta de San Felipe, nosotros creemos que la parte cultural, como ha sabido hacer Málaga, el tema del Pompidou, de Picasso, del Museo Picasso, es increíble, eso es brutal. Yo he viajado mucho al nórdico y allí el tema del arte contemporáneo es un polo atrayente increíble. Y aquí esa parte todavía nos falta. Y es verdad que es la parte de Bilbao también se transformó con todo el tema del Guggenheim y apostando un poco por una ciudad más amable y más abierta, no tan industrial. Yo creo que aquí en Cádiz, donde estamos, tenemos el ejemplo claro de Málaga, y yo creo que el arte, la comunicación, la cultura, el ocio se tienen que unir de una manera honesta y una manera, de poner las cosas en la mesa, de que no somos competidores, sino que estamos remando todo por el mismo barco. Y creo que ahora mismo estamos un poco en ese camino. Yo noto que cada vez estamos más unidos, que cada vez tenemos más fuerza, que cada vez tenemos más sinergia, pero es verdad que todavía cuesta apostar por eso. Meto un nuevo tema, yo detesto también una falta de formación y criterio empresarial. Es decir, tú puedes vender música, otro puede vender danza, otro puede vender, comercio de cultura, de libros, de lo que tal, pero o te organizas a nivel empresarial porque si no estamos condenando a gran parte de esta actividad a una economía sumergida que no nos lleva a ningún lado, nos lleva a perjudicarnos como sociedad. Y ahí sí hay una pata, digamos, de fortalecimiento. Las iniciativas de entidades culturales, en la fórmula jurídica que sea, empresa, cooperativa, la que sea, que veo que funcionan, es porque hay al menos una persona con criterio de organización. Ya no digo empresarial, digo de organización, porque si no, el mundo cultural es muy dado a la creatividad por encima de la organización. Y para tener una empresa, o tienes organización al nivel de la creatividad, o... Pero Javier, yo en eso estoy contigo, pero también de unos años para acá, yo hace 12 años, yo soy periodista, empecé en esta casa, y me reconvertí hace 12 años, es verdad, que la industria cultural en mi sector era muy precaria. O sea, nosotros necesitábamos electricistas y no había electricistas formados en eventos, o sea, eran electricistas de piso. O sea, nosotros... Es verdad, pero en España igual, ¿eh? O sea, en Cádiz no era diferente a España. Y es verdad que en 10 años se ha profesionalizado de manera brutal. De hecho, yo empecé, éramos 10, 12 promotores locales y quedamos 2. O sea, porque al final hemos ido profesionalizándonos y el que no, pues ha ido dedicándose a otra cosa. Y al final es verdad que el sector está mucho más profesionalizado ahora que hace 10 años. Que queda todavía, pero evidentemente al final hay una selección natural en el que el propio sector, con la exigencia que demanda,
al final o estás preparado o estás formado o tienes un criterio básico empresarial o al final termina excluyéndote del negocio. Yo, al hilo de lo que estáis comentando, y ahora intervengo como formo parte de la Junta Directiva de la Asociación de Andalucía de Gestores Culturales. Existe esta necesidad de formación y además es urgente. ¿Y urgente por qué? Porque el sector de la industria cultural está creciendo tanto y tan rápido que ahora mismo tenemos una masa crítica de empresas, creadores, artistas que están en expansión, que están creciendo y les falta esta pata, la que tú comentas, Javier. Alguien que ayude a asesorar no solo a nivel laboral y fiscal, sino también a nivel de comercialización, internalización, coordinación de todos los elementos de cualquier festival, de cualquier producción. Y la gestión cultural ahora mismo es uno de los creo que buenos y oportunidades que tenemos en la provincia de Cádiz, porque hay mucha industria cultural incipiente, mucho arte, mucha creación y se necesita esta parte más profesional y formada. Y esto es empleo de calidad, empleo que luego repercute en mayor crecimiento en la economía y creo que es, bueno, al menos desde el Ayuntamiento de Jerez lo tenemos claro que la formación en gestión cultural y lanzar y lanzaderas como la que se está haciendo en el coworking digital de Jerez son uno de los elementos clave para que la cultura crezca de forma mucho más rápida y con más solidez. Yo insisto en que yo veo que las administraciones no acaban de tirar, bueno, tal vez Jerez sí, ¿no? Pues no acaban de tirar, ¿no? Es decir, estamos en un proceso, yo creo que de reinventar la bahía y la comarca de Jerez. Ya no valen las grandes empresas que tenían futuros inciertos, vale lo que hablabas tú de Incubasol y tal, o el proyecto del Cádiz de ir más allá del mero estadio deportivo, ¿no? Centro de eventos y tal, esas cosas. Entonces yo me pierdo con el fútbol. Estoy vinculado, como sabes. Es decir, que a lo mejor hay que ver que la cultura puede ser una tercera pata o cuarta pata esencial, ¿no? Sería necesario crear el Patronato de Turismo de Diputación siempre ha funcionado muy bien, o por lo menos siempre he escuchado yo que ha funcionado muy bien, ¿no? Más allá de eso, habría que crear algo en que esa unión de Bahía y en la Bahía 1 a Jerez o coordinarse todas esas necesidades que habláis y tal. Porque yo, por ejemplo, veo el centro de los depósitos de tabaco convertido en naves para meter archivos y me parece una cosa lamentable cuando se está hablando de falta de estudios de cine y tal, ¿no? Es que eso es administración, por ejemplo. Eso no lo tiene una empresa privada parado. Digo que eso lo tiene la administración y no una empresa privada. Y a mí me sale, bueno, la defensa de lo privado también en la cultura. Yo creo que la administración tiene que responder a lo que la iniciativa privada le pida y le solicite. Y para eso hay que organizarse, y para eso hay que tener voz, representación, peso específico en las mesas, que se ocupen los espacios, porque si no te lo ocupa otro sector y te levanta la perdiz, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas tiene que venir después, la respuesta de las administraciones. Y quería agotar algún minuto en el Camino de Málaga, porque ha salido 2 o 3 veces ya y sale cada vez que hablamos de cultura, admirativamente. Pero tengo un poco, sin quitarle el mérito a nadie, ni a Paco de la Torre, ni a Ayuntamiento que ha liderado esa transformación, conozco un poco los entresijos de la candidatura de Málaga frente a San Sebastián a la candidatura de Capitalidad Cultural Europea del año 2012, creo recordar, no, 2016, pero estaban trabajando desde 2008, igual que Jerez, unos años antes. Vale. Compite y se presentan las dos, llegan al final, San Sebastián y Málaga. Museo Reina Sofía de Madrid, y las dos ciudades presentan y defienden su candidatura. Y gana San Sebastián. Punto pelota. No hago más valoraciones, que las hay, pero no viene al caso. Gana San Sebastián. Y Málaga, volviendo en el tren, me cuentan, volviendo en el tren o en el avión, toda la expedición de Málaga, ya con Paco de la Torre de alcalde, le dice, señores, el ánimo caído, y les dice a la expedición, no hemos ganado, pero tenemos el trabajo hecho.
Tú eres concejala de Cultura, tira, tú eres concejal de Urbanismo, ya sabes lo que tienes que hacer, tú eres tal, y moviliza y anuncia y digamos, emplaza a ejecutar el trabajo, el diseño que se ha hecho. En ese estamento es donde tú tienes el reto ahora, Lola. Es decir, y además no de la ciudad, porque nosotros tenemos una dificultad añadida. Estamos hablando de Bilbao, de Málaga, ciudades. Nosotros tenemos que hablar de ciudades, de nuestra bahía, de la conurbación, incluso de la provincia. Yo quiero hablar de la provincia, porque el triángulo Algeciras, Jerez, Cádiz, en cultura también tiene un valor que no hemos sido capaces todavía de ponerlo. Totalmente de acuerdo. No es que lo diga yo, lo dicen los criterios de la capitalidad cultural europea de la convocatoria. Suman puntos las candidaturas, que no solo es una candidatura de ciudad, sino que es una candidatura de territorio. Territorio que incluso muchas veces las buenas candidaturas ni siquiera responden a un territorio administrativo, a una provincia. La candidatura de Clermont-Ferrand, porque yo estoy estudiando todas las candidaturas, obviamente. La candidatura de Clermont-Ferrand me ha gustado mucho su aproximación al territorio. Han propuesto una candidatura basada en el macizo central, que incluye 6 o 7 departamentos, provincias diferentes. Y todas las candidaturas que han trabajado esta visión de territorio de forma muy abierta son las que han tenido más puntuación. Y hablando de las de 2016, nunca sabes muy bien por qué se hacia un lado o hacia otro. Pero yo, por ejemplo, que he sido evaluadora de proyectos para la Comisión Europea, te diría, el trabajo que hizo San Sebastián para su plan y criterios, indicadores de evaluación fue excepcional. Y la evaluación es muy importante en cultura. Es un tema del que no se habla y es uno de los trabajos más importantes cada vez que se lleva a cabo cualquier proyecto. Porque sin evaluación no sabes si lo estás haciendo bien o mal, o si puedes mejorar las cosas, o qué tienes que tocar para que este proyecto tenga mucho más impacto económico-social. Y totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Qué te voy a decir? Es un reto, pero es un reto... para mí, nos hemos marcado unos criterios de éxito. La candidatura, sabes que va en 2 fases. Primero se hace una selección de unas pocas ciudades y de allí se selecciona la ganadora. Para nosotros hay un doble éxito. Uno es colocar Jerez en esta lista finalista. Y además, ojalá, además de Jerez, esté Granada. Porque así tendremos marca Andalucía de cómo se hacen bien las cosas a nivel nacional. Pero luego hay otro éxito que es el más importante, que es el proceso y el camino nos obliga a escuchar, colaborar, tender la mano, co-crear, planificar, hacer una estrategia clara, anticipar. Este es el éxito de cualquier ciudad. Existe una red europea de ciudades de capital de la cultura que se llama Culture Next, donde están ciudades que lo consiguieron, ciudades que están en proceso, ciudades que lo son y ciudades que no lo consiguieron. Ellos han hecho un estudio, el 86% de las ciudades que se presentan a Capitalidad Cultural Europea no lo consiguen, el 86%, pero el 100% comenta que el camino les ha ayudado a transformar la ciudad. Eso es lo importante, creo yo. Efectivamente. Las ciudades que no lo han conseguido, casi todas. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Javier antes, y es que las administraciones funcionan porque hay una cabeza regidora con muchas luces, que es lo que le ha pasado a Málaga. En Málaga, el ejemplo del avión, ¿no? No hemos ganado, pero lo tenemos todo hecho, pues vamos a seguir para adelante. Pero desgraciadamente, en las administraciones hay mucho político. Y cuando entra la política en la cultura, muchas veces se establecen una diferencia con lo que es la realidad. Y quiero apuntar una cosa que creo que es fundamental, y es que hay un problema existente, y creo que bastante gordo, y es que la cultura no va unida a la educación, desgraciadamente. Ahora mismo hay un desfase total entre lo que son los sistemas educativos que tenemos y que hemos tenido
con lo que es esa creencia clara y activa de que la cultura es un motor. Entonces yo me pregunto, ¿cómo todavía no se está poniendo en valor desde la escuela esa necesidad total y absoluta por la cultura? Y todos estamos viendo que hay un desfase total y absoluto. Es decir, los planes de estudio hoy están totalmente ajenos a lo que es esa necesidad cultural. Es decir, historia del arte no se estudia. No se estudia. Antes se estudiaba mal. Antes se estudiaba mal, porque os acordáis, todos los que estamos en la mesa, que empezábamos con el arte primitivo y como mucho llegábamos a Goya. Como mucho. De Goya para adelante no existía absolutamente nada. Pero es que ahora no hay historia del arte. El dibujo está prácticamente desaparecido de los planes de estudio. Entonces, si se está al margen desde la escuela de lo que es ese fomento de la cultura, el camino es complicado. Porque nosotros estamos hablando ahora de lo que es el final, pero nos dejamos atrás el principio. Y creo que es fundamental. Bueno, es que se han hablado muchas cosas y hay muchos temas. Por un lado, tú planteabas qué tanta ayuda hay por parte de las instituciones. En mi caso, sector audiovisual, Cádiz, y hablo de Cádiz provincia, hay interés y la ayuda se quiere dar, pero todavía es un poco superficial. Creo que es porque no hay realmente conciencia o no nos estamos dando cuenta del potencial que tiene el sector audiovisual en todos sus ámbitos, pero si me centro en la parte cinematográfica, tenemos que recordar que antes el que iba al cine muy a menudo era un friki y que hoy por hoy tienes el cine en casa. Que el consumo, que es verdad que también hay mucha basura y todo hay que decirlo, ¿no? De tanta creación de contenidos audiovisuales de la índole que sean, al fin se están creando demasiadas cosas y no todas alcanzan el 100%, ¿no? de calidad, pero están ahí y se consumen igualmente. Y este tipo de consumiciones y este tipo tienen muchísimo trabajo detrás y muchísimo gasto detrás, muchísimo gasto y muchísima creación de puestos de trabajo, pero no solamente puestos de trabajo, es que aquí se viene a hacer un rodaje y es que tienes varios días de rodaje o tienes meses de rodaje, por lo que te tienes que quedar, tienes que comer, tienes que dormir, se alquilan medios de transporte, se necesita atrezo, hay gastos en tiendas, hay ocio también, entonces se ocupan un montón de sectores y hay gastos en un montón de sectores aparte de atraer trabajo. Yo creo que en ese sentido las instituciones quieren y se quieren sumar al carro, pero que realmente no hay una conciencia de que esto puede atraer muchísimo trabajo y aportar bastante a lo que es la economía, ¿no? Digamos, general. Me gustaría puntualizar un par de cosillas más. El tema cultural, educativo, empresarial, y cultural. A nivel empresarial, yo soy filóloga arabista, estudié árabe, no tengo ni idea de empresa y me he ido formando poco a poco en la parte audiovisual. Yo me doy cuenta hoy en día, porque claro, sí que es verdad que te venden la moto, ¿no? De hazte autónomo o sea una pyme, micropyme, lo que sea, pero es verdad que tú sabes de lo tuyo y no sabes de nada más y de repente te conviertes en contable, en administrativo, en director de marketing, en director de empresa como tal y no tienes ni idea. Y es verdad que igual es tan sencillo o tan difícil, no lo sé y lo desconozco, como en cualquier sector o cualquier tipo de estudios que tengas se meta una asignatura de empresa que te haga por lo menos tener pautas o visiones sobre cómo conformar una empresa. Nosotros empezamos con una empresa que manufacturaba los vídeos y que les dedicaba muchísimo tiempo a la creación de un solo vídeo hasta que nos dimos cuenta de que lo que teníamos que hacer era ser empresarios.
Y hoy por hoy tenemos un líder que es el mejor editor que tenemos, el mejor realizador que tenemos, pero es el que está realmente llevando toda la responsabilidad empresarial para seguir creciendo. Si no, es que nos crecemos y nos quedamos como filmmakers, que es lo que hay aquí hoy en día. Mucha gente muy buena, con mucho potencial, que trabaja de forma individual y que no tiene la oportunidad de crecer, o bueno, o porque al final no nos unimos para seguir creciendo, ¿no? Y en la parte cultural, pues quería decirte que estoy completamente de acuerdo contigo, porque es verdad que se estudia poco y lo poco que se estudia mal. Un poco en relación a lo que como estáis hablando de la administración pública y bueno, formo parte de ella, la administración pública tiene un presupuesto limitado, igual que tiene cualquier empresa, igual que tiene cualquier empresario. Lo importante es maximizar al máximo esto. Entonces no se puede financiar todos los proyectos que llega a una administración pública, sea local o sea nacional. Pero sí que la administración pública lo que puede hacer es ser facilitador del cambio. Una administración pública, por un lado, puede decir, bueno, pues te pago un plató con todo el equipamiento, pero no es viable muchas veces porque no se puede. O puede decir, voy a montar un proyecto, me invento, para generar intercambio y movilidad de tus obras, para que tú tengas más contrataciones, para que tengas más... que puedas ser proveedor en otros países para externalizar, internacionalizar tus servicios y tus productos. Una administración no puede pagar un festival entero, pero sí que puede ayudar voy a ayudarte a llenarlo, voy a ayudarte a que el espacio sea más asequible, voy a ayudarte a montar, a dar todo lo que yo puedo darte como ciudad para que tú ganes al menos puedas recuperar la inversión que te representa. Pero Lola, yo en eso, o sea, estoy súper contento de que estés aquí porque también veo que las reglas del juego de la empresa privada con los ayuntamientos no está clara. O sea, nosotros trabajamos con 10 ayuntamientos y de los 10 ayuntamientos no hay ninguno que actúe igual uno con el otro. O sea, cuando nosotros vamos y presentamos proyectos a los ayuntamientos, que si patrocinio, que si subvención, que si... O sea, es imposible. O sea, hay una maraña burocrática, incluso, o sea, depende del perfil del político, del técnico. O sea, yo lo que veo es que también en muchas administraciones a la empresa privada nos tratan como si fuéramos, o sea, el enemigo. No, perdona. O sea, creo que la vinculación público-privada tiene que estar mucho más clara. O sea, se tiene que no se debe estigmatizar y tampoco tiene que estar todos los días en la lupa de que hay gente que gorronea o que no, somos gente que venimos a trabajar. O sea, las empresas culturales dan muchísimo a las ciudades, muchísimo, y creo que la vinculación, o sea, que la legislación debería ser mucho más clara, porque es que ahora mismo es un drama, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo, más yo hasta agosto yo era autónoma de las industrias culturales y yo organizaba festivales y me encontraba del otro lado de la mesa y totalmente de acuerdo. Y te digo, y ahora que estoy del otro lado, también veo que no es un tema político, porque muchas veces la ambición política es querer ayudar a un festival, pero no se puede porque hay un corsé que para bien o para mal existe, que es la ley de la administración pública. Existe para bien porque son procesos que garantizan la transparencia y la buena gobernanza. Para mal, ¿por qué? Porque son procesos muy lentos y muy engorrosos. Por eso están los técnicos. Los técnicos son los que a la ambición política o las ganas de hacer muchas cosas y muy deprisa, y yo que vengo del mundo de la autónoma industria cultural, te aseguro que me gusta correr y ir rápido, tenemos que seguir estos procesos administrativos. Y eso es lo que hace que tengamos que trabajar con mucha anticipación. Por eso el camino a la capitalidad es importante, porque nos va a ayudar a trabajar de forma muy anticipada, creo, en esta relación público-privada y también en interno, para que no te pase lo que me imagino que te puede haber pasado, que me hubiera gustado ayudarte, pero ya no tengo tiempo porque faltan 3 meses para el festival y ya no llegamos. Pero está aflorando... pero si es que, mira, nosotros en un proceso de 6 años, ¿vale? Con el mismo ayuntamiento hemos tenido que hacer las cosas de 4 formas diferentes. Con el mismo ayuntamiento, no estoy hablando de diferentes, o sea, es que para nosotros la seguridad jurídica es fundamental y que nosotros tengamos la sensación de que en cualquier momento, de manera arbitraria, un festival como nuestro, que a lo mejor puede costar 2 millones de euros, no se puede hacer.
es que para nosotros es duro. O sea, la seguridad jurídica de los tiempos, Omar, porque claro, no te pueden contratar en diciembre el verano pasado. Es decir, o me contesta rápido y en tiempo. Correcto. Y yo creo que ahí está aflorando, decía, una de las maneras que realmente tienen las administraciones para ayudar. Muchas veces lo simplifico en la broma de viene ayuda al que no estorba. Es decir, las administraciones, por ejemplo, pueden ayudar en simplificación administrativa, que la Junta está haciendo un camino y los ayuntamientos, nacional, la Federación de Municipios y Provincias y tal, podría empezar también a ayudar a los ayuntamientos a esa simplificación. Tema de impuestos. Tema de, por ejemplo, ubicación de entidades e iniciativas culturales en un montón de locales que tienen los ayuntamientos cerrados, que se les está cayendo. Cuando se le podría decir a un promotor musical, oiga, usted me organiza aquí 5 conciertos gratis, el resto lo usa usted, por ejemplo, estoy improvisando. Pero, Javier, es que eso es ayudar. A nosotros nos Eso pasa, es ayudar. a la música nos pasa que el 90% de la creación musical es privada. Y el 90% de los espacios expositivos son públicos. Son públicos, efectivamente. Y ahora, algunos están fusión, infrautilizados y deteriorándose. Esa fusión cuando en manos de personas como tú, o como los que estáis aquí, podrían estar perfectamente. Claro, y ahora tú entras a decir, necesito Y otro tema donde la administración va tarde es en los temas fiscales y en los temas, además, de dar respuesta fiscalmente. Esto os sonará a los dos que estáis dados de alta en este mundillo. Y es que hay actividades de nueva cuña en el mundo de la cultura que cuando te vas a dar de alta a Hacienda te dicen que es que no te puedes dar de alta porque eso no está en el epígrafe. Entonces, al final terminas dándote de alta en publicidad porque es que no, lo suyo no está. Pero hay una respuesta ahí pendiente que ayudaría de verdad muchísimo al sector. Me gustaría plantear un tema que estamos casi terminando por el tiempo, que es el diseño de las ciudades para el desarrollo de la cultura. Ahora, primero, el problema que tiene, entre comillas, esta provincia de muchas ciudades importantes y ninguna que tire de las demás, ¿no? Y después, lo que habéis hablado, que se construyen equipamientos, salas de exposición, etcétera, que después no tienen continuidad o que no se plantean bien. Pongo otra vez como ejemplo cuestiones como los depósitos de tabaco o lo que tú hablabas del desarrollo del muelle, que es casi el penúltimo posibilidad de crecimiento que tiene Cádiz capital, más allá de los terrenos de la zona franca, ¿no? ¿Qué papel debe jugar en este cambio de modelo de ciudad, ¿no? Estamos, sobre todo porque lo centramos ahora casi todos, más bien los medios los centramos sobre todo en el tema de movilidad urbana, ¿no? Pero poco entramos en... Para mí el tema cultural es vital. Yo he hecho en falta, en Cádiz, que es la que más pegadito estoy, yo he hecho en falta un criterio, en Cádiz todo lo que hay, todos los festivales o las iniciativas culturales no han variado de 10, 12 años para acá. O sea, cámbiale el director o cámbiale el rumbo, pero está totalmente igual que hace 10 años. O sea, el FIT, el Festival de Música Española, todo es lo mismo, con un cartel diferente, con un criterio diferente, pero nadie se ha parado a pensar qué puede ser de la ciudad. Por ejemplo, en Edimburgo hay un festival en agosto que son 5 o 6 festivales juntos y la gente, o sea, agosto está increíble y tiene todo un sentido y un hilo conductor. Aquí está todo por separado, o sea, está... y nadie se para pensar eso. Y lo que decía de la punta, yo siempre escucho que son unos terrenos de oportunidad increíbles. Puede haber museos, pero es una cosa como muy etérea, no hay nada concreto. Y a mí me encantaría que fuera una cosa pensada, con fondo, la Casa del Carnaval. Bueno, al final se ha quedado ahí a la mitad. Entonces a mí me encantaría, o sea, que fuera unos terrenos de oportunidad, pero con una cosa concreta. O sea, un Google, me lo invento. O sea, que no solo sea eso. Y después que haya un criterio que se mantenga, porque al final hay un gobierno que está 4 años, a lo mejor otro que está 8 o 4, pero no hay ningún criterio. Y me encantaría, o sea, la figura de ella, que me encantaría que alguien tuviera un criterio en el que seguir y en el que vayamos a un camino, o sea, hagamos un camino y vayamos a un destino. Totalmente de acuerdo contigo.
es muy fácil seguir una inercia. Es decir, tenemos un festival, funciona, pues vamos a hacerlo igual cada año. Y pasan un año, pasan 5, pasan 6, pasan 12, se sigue haciendo igual. Y pensamos que está bien cuando de hecho estamos ya totalmente desfasados. La mejor forma de generar cambio, de generar innovación, es escuchar y la participación. Es decir, lo mismo que tú estás haciendo aquí, juntar a los agentes culturales de un sector, de un territorio, y ponerles a pensar. Cuando hablo de que la administración pública debe ser un facilitador, también me refiero a eso. Igual no podemos hacer la reforma de ese espacio, pero igual juntando a todos los que tienen buenas ideas y buenas creatividades podemos generar un proyecto innovador que nos ayude a poder llevar a cabo esa reforma. La parte de participativa, la parte de escucha, creo que por eso es tan importante y son las puntuaciones más relevantes de la candidatura a Capital Cultural Europea, porque está demostrado que escuchar, hacer colaborar, hacer participar a los agentes de terreno, las ideas no tienen que venir desde la administración, las ideas tienen que venir desde abajo. Es la mejor forma de que todos estos festivales, tanto los existentes como posibles nuevos, como centros de artes contemporáneos, como cualquier actividad cultural, lo importante es que venga desde abajo, desde el propio terreno, desde los profesionales que lo trabajan, no desde un despacho de un técnico que su trabajo es muy importante, pero es otro, es velar por este cumplimiento jurídico. Y aquí hay que encontrar este punto de unión. Es que después las iniciativas están muy separadas de la realidad. Es lo que nos encontramos. Por ejemplo, los depósitos de tabacalera, yo siempre pongo o sea, que están bien las iniciativas, pero por ejemplo la báscula. La báscula tiene un local, o sea, locales de ensayo que son muy, que sirven, que estamos apañados, pero después tiene una sala para tocar en directo que no vale. O sea, se ha hecho en plan a unos criterios profesionales, a unos criterios de a lo mejor de ese plan concreto, pero después no vale. O sea, está infrautilizada porque no, o sea, el que va a tocar no va a esa sala, porque no reúne los criterios técnicos, porque no reúne los criterios sociales, por mil motivos. Y eso quizás en el tema de tabacalera es importante. Va a unos depósitos culturales, vale, son unos fondos New Generation, vale, pero eso tiene unos criterios europeos que cuando lo bajas al suelo a la ciudad de Cádiz no los cumple. O sea, quizás vas a gastarte 20 millones de euros de depósitos de tabacalera y van a estar vacíos, porque allí Europa te dice que tiene que haber esto, que los horarios tienen que ser esto, y al final dices, bueno, vale, tenemos un equipamiento vacío. O sea, y ahora tienes que dotar de contenido por fuerza sin que eso sirva para mucho más. Entonces, luego hay algo que a mí me preocupa, y es que desde cierto segmento de la administración no hay, o mejor dicho, hay un desconocimiento total de la realidad existente. Por ejemplo, Jerez. Dentro del arte contemporáneo, Jerez tiene ahora mismo 4 o 5 artistas que están en el máximo segmento de la creación pictórica de España. ¿Cómo que la administración no se vale de esos 4 o 5 del primer segmento? Luego hay un segundo segmento lleno de gente con muchísima entidad y un tercer segmento todavía más lleno. ¿Cómo que no se hacen eco, se valen de esos creadores que están en activo para darle un impulso a ese aspecto? Y eso yo lo he echado en Jerez, que es donde yo me muevo, lo he echado muchísimo de menos. Es decir, los máximos dirigentes de la ciudad no sabían llegar a Pescadería, que es la sala más importante, no sabían llegar porque yo no lo he visto nunca. Y allí exponen la gente más importante que hay en Jerez y fuera de Jerez. Debemos terminar. Vamos ya con la última intervención. Sí. Ya aprovecho mi última intervención para contestar a Bernardo, porque estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo que hemos hecho es, ahora mismo hemos hecho un diagnóstico de la situación cultural de la ciudad, y hay una cosa que ha sobresalido y además se ve a simple vista, como dices tú. Hay una falta de inversión en el arte contemporáneo en Jerez. Cuando hay tejido, hay espacios que se pueden aprovechar y además hay mucho arte. Es uno de los, digamos, ejes de trabajo
que tenemos que incentivar e impulsar. Estamos ahora mismo haciendo una valoración de todo lo que tenemos y estamos haciendo para ver cómo lo estamos mejorando, pero sobre todo también estamos identificando esos nichos de cultura donde tenemos que empujar mucho más, y el arte contemporáneo es uno de esos. Dentro de poco estamos trabajando en un plan de acción de la cultura para 2024-2025 muy concreto. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y con quién se va a hacer? Cosa que hasta ahora no ha existido. El elaborar este mapa de contenidos nos ha permitido identificar espacios, nichos, donde no podíamos meter gran cosa, y ahí es donde tenemos que trabajar. No solo mantener lo que tenemos y mejorarlo, sino además levantar espacios de cultura, espacios temáticos que sí o sí en cualquier ciudad europea hoy en día tienen que estar. Sí quería decir en positivo que este año por primera vez ha habido novedad en un festival que, si bien no es musical, ha sido el South Series Festival, que se acaba de celebrar en Cádiz por primera vez. No va a ser la primera ni la única, sino que el año que viene siguen. Ha estado, entre otros, a cargo del Instituto de Empleo y Fomento, que es desde donde se lleva la Film Office de Cádiz. Ha estado como festival, y de verdad que para ser la primera vez ha estado a la altura del Festival de Cine de Málaga y del Festival de Cine de San Sebastián. Ha tenido una organización magnífica, pero sí me gustaría decir con pena, también es cierto, que ellos, una vez celebrado el festival, nos han convocado a todas las personas que conocen ellos del sector audiovisual para recibir nuestro feedback, y la verdad es que hay bastante contacto y hay interés. Y entonces las conclusiones, por un lado, han sido: vemos con pena como una empresa de Sevilla, que no es porque todos seamos anti-Málaga o anti-Sevilla, al revés, pero lo que vemos es como vienen a grabar, a rodar, a montar festivales o lo que sea, empresas de fuera, porque aquí no hay industria, pero sobre todo porque aquí no hay unión, porque gente sí que hay, y técnicos sí que hay, y gente que sabe hacerlo sí que hay. Pero claro, vemos cómo esto lo organiza una empresa de Sevilla, como lo graba, en mi caso, una empresa de Sevilla, y vemos también cómo no se le da protagonismo al talento local, porque pues la mayoría están fuera, o porque las empresas, digamos, que pueden tener cierta solvencia, pues somos muy pocas. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que, para concluir, que hay que para que haya industria, hay que crear un tejido educativo para que las personitas que están estudiando ahora sí que tengan esa semilla implantada de que existe posibilidades laborales aquí. Yo por lo menos hablo de mi sector, de que esto está en auge y que se pueden hacer cosillas desde casa. Que no es que yo no invite a no moverse de casa, porque el mundo es muy grande y hay que verlo, pero que existe la opción de poder quedarte aquí y no tener que salir para prosperar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Nosotros, yo, cada vez que estoy en alguna de estas mesas, le planteo a todos los que participan que aquí tienen las puertas abiertas. Arriba no, porque hace un poco de frío, porque está el aire acondicionado estropeado, es un frío de pela. Pero cada vez que necesitéis algo, estamos para ayudaros en la medida de lo posible. En caso vuestro, pues tenéis nuestro diario de Jerez, que ahora cumple 40 años, me parece. Nosotros estamos planteando ya en enero, febrero, una serie de jornadas sobre la bahía y la provincia, que evidentemente el tema de la cultura y el desarrollo cultural jugará un papel importante, sobre todo porque por lo que he escuchado y visto aquí, me parece que queda todavía mucho camino por recorrer, y hay que trasladar a quienes tienen la capacidad de gestión más allá de las empresas públicas o privadas, pues la importancia que tiene la cultura. Muchas gracias.